Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Hoy día yo quiero compartir con ustedes un tema que me llamó muchísimo la atención y en realidad fue algo que yo no pensé nunca en hablar hasta el momento que el Espíritu me dio el clic. Mientras yo estaba corriendo, yo corro en un parque acá cerca de mi casa y yo siempre voy en el mismo horario. Y entonces es normal que yo siempre vea y encuentre las mismas personas que tienen la misma costumbre de ir en el mismo horario. Y hubo un día entonces que yo encontré, ahí vi por primera vez una chica, nunca la había visto antes. Era una joven así más o menos de 20 y pocos años, ¿no? Y ella estaba así súper bien vestida para ir al gimnasio, ¿no? Se notaba que ella salió de su casa para hacer actividad física. No es que ella estaba yendo a un centro comercial, no es que ella estaba yendo a cenar, no. Todo su atuendo gritaba: voy a hacer actividad física. Y el lugar donde ella estaba no daba a entender. Entonces lo que pasa es que yo corro por una hora y más o menos ella llegó después que yo ya estaba ahí hace un rato, ¿no? Más o menos creo que ella estuvo ahí más o menos como 25, 30 minutos para terminar mi corrida, ¿no? Y durante esos 30 minutos que yo estaba corriendo y yo me cruzaba con ella no hizo nada de actividad física, ¿no? Ella estaba todo el tiempo con la cara en el celular, todo el tiempo. Y yo miraba eso, ¿no? Y yo me quedaba pensando, wow, cómo ella se distrajo al punto de haber perdido todo su tiempo, porque ¿para qué voy a salir de mi casa, verdad? Toda arregladita para hacer actividad física y quedar mirando mi celular. Yo hago eso en mi casa, sentada en mi sofá, comiendo un rico chocolate, ¿verdad? Y ella se distrajo, salió de su propósito, salió de su objetivo, porque ella se distrajo con el celular, aunque su intención era hacer la actividad física, aunque ella había salido de su casa con esa intención y con ese propósito, ¿no? En el medio del camino, un mensaje, una llamada, una notificación le robó la atención, le distrajo y le quitó de su propósito. Y entonces fue cuando el Espíritu me dijo para hablar de eso. La experiencia personal de eso, ¿no? Conmigo es que desde pequeña yo tengo un problema muy grande de concentración. En el colegio eso para mí era bien dificultoso porque yo rápido pierdo la concentración en algo. Y porque mi pensamiento es muy acelerado, yo pienso muy rápido y todo el tiempo yo estoy pensando, todo el tiempo yo estoy teniendo ideas, todo el tiempo yo estoy pensando en lo que tengo que hacer, en las cosas que yo hice, si yo hice bien, si falta algo. Mi cerebro funciona prácticamente 24 horas. Eso no es bueno, a veces eso me hace sufrir bastante. Incluso mientras estoy dormida yo tengo ideas de juegos, de actividad con los jóvenes de la iglesia. Yo tengo ideas para el blog mientras estoy dormida. Viene cosas, ¿no? Entre sueños yo tengo cosas así, estudios bíblicos que ya vinieron así también. Pero eso me quita bastante tranquilidad porque todo el tiempo mi cerebro está trabajando. Entonces yo tengo dificultad en concentrarme. Es fácil que yo me distraiga, estoy haciendo algo y empiezo a pensar en lo que todavía tengo que hacer y ahí me distraigo de lo que estoy haciendo. Y yo tengo algunos tips que yo hago, ¿no? Personalmente. Una de las cosas que me ayuda mucho, mucho es memorizar versículos. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural sobre nuestra mente. No, yo no empecé a memorizar versículos para tener concentración. Yo empecé a memorizar versículos porque yo entendía que eso era una protección para mí, para no caer en tentación. Pero yo vi la diferencia con el tiempo de cómo guardar la palabra de Dios en mi mente me ayudaba a concentrarme. Increíble, ¿no? Y yo también tengo un juego en mi celular, es el único juego en mi celular porque para mí eso es pérdida de tiempo jugar en el celular. Pero yo tengo un juego que es el dominó chino, que se llama Mahjong, que es el único juego que yo juego, pero porque él me ayuda a concentrar, ¿no? Yo busqué en internet juegos para mejorar la concentración y ese fue el que más me gustó. Y entonces hace algunos años yo juego de vez en cuando.
No me quedo mucho tiempo haciendo eso, pero dedico a veces 15 minutos, 20 minutos en una semana, en toda una semana, ¿no? Para jugar, para ayudar a mi cerebro a concentrarse. Y, y entonces, a largo, ¿no?, de mi vida, yo siempre fui pensando en esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me distraen? Y yo sé cuáles son las cosas que roban las semillas de mi corazón. Yo sé cuáles son las tentaciones que me pueden hacer dejar de concentrarme, ¿no? Y todos nosotros también sabemos identificar cuáles son las cosas que pueden quitarnos del propósito y del foco al cual Dios nos ha propuesto. Y el video, yo quiero tratar de eso, de algunos tipos de distracciones. Y algunas de esas distracciones hicieron parte también de mi vida. En algún momento esas fueron distracciones para mí también. La primera que yo apunté es que son personas. Hay personas que pueden ser distracciones en nuestra vida. Yo ya tuve amistades que me distrajeron de mi propósito, de la visión de Dios para mí. Ya tuve relacionamientos de enamoramiento wow, fue por la gracia de Dios que yo me mantuve donde yo tenía que mantenerme, porque si por mí yo hubiera escuchado la voz de mi corazón, hubiera seguido mis emociones, seguramente yo no estaría acá grabando ese video. No, me hubiera ido por otros caminos. Pero hubo personas que vinieron con eso en mi vida para distraerme. Yo pienso que a veces es una tentación enviada por Satanás, que envía a una persona propositalmente, ¿no? Que te tenta, y ahí es una decisión de uno, ¿no? Aceptar o no la tentación. Pero a veces creo también que es debilidad de nosotros de caer rápido en distracciones, ¿no? Y entonces hay los dos lados. Hay el lado de que viene la tentación de parte del diablo para hacerte caer, pero a veces es la debilidad de uno mismo que parece que busca, ¿no?, por no tener control de las emociones, y hace que una persona sea su Dios, sea su mundo, ¿no? Todo lo que hacemos se vuelve alrededor de esa persona. Y el ejemplo de la Biblia que yo pensé fue Sansón. Sansón fue elegido por Dios desde su nacimiento, antes de que naciera, ¿no? Dios lo llamó, él tenía un propósito específico que era liberar el pueblo de Israel de los filisteos. E infelizmente Sansón salió de su propósito por una persona. No, la historia de Sansón está registrada en el libro de Jueces a partir del capítulo 13, y específicamente en el capítulo 16 es cuando él se involucra con Dalila, ¿no?, que fue su segunda esposa, y ella era una prostituta. La Biblia dice que la miró, la deseó, se acostó con ella y después se casó con ella, ¿no? Y en ese caso no fue Dalila que vino y lo sedujo y todo, no, fue él que cedió a sus propios malos deseos y permitió que esa persona le quitara del propósito de Dios para su vida. Sansón vivió en pecado, se cegó completamente, ¿no? Y perdió, ¿no? Por causa de esa ceguera que él tuvo por Dalila. Él entregó el secreto de Dios para ella, ¿no? El secreto de Dios de su vida para ella. Y eso fue su destrucción. Esa fue la destrucción de Sansón. Entonces a veces son personas que son distracciones en nuestra vida y nos quitan del propósito de Dios para nosotros. La otra distracción que yo puse son actividades. Y el ejemplo de la Biblia que yo puse es Marta, la hermana de María y de Lázaro. La historia de ella, no la parte más específica, porque hay otros pasajes que hablan de ella, por ejemplo en la resurrección de Lázaro. Pero no es esa, es en Lucas capítulo 10 del versículo 38 hasta el versículo 42, que es cuando Marta invita a Jesús a comer en su casa, ¿no? A su casa. Y entonces ella empieza a quedarse afanada por todas las actividades, todos los quehaceres, prepara la comida, arregla la casa para que Jesús y sus discípulos estuvieran cómodos. Pero su hermana María se sentó a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas que él estaba trayendo. Y entonces Marta se pone furiosa,
¿no? Y pregunta a Jesús, ¿no vas a decir nada a mi hermana? ¿No ves que yo estoy afanada con las cosas y ella está ahí sentada, ¿no? Y Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿No? María eligió la mejor parte. Y yo les confieso que muchas veces yo soy Marta. A veces yo me afano tanto por eso, porque mi cerebro está siempre acelerado de las cosas que tengo que hacer, que a veces yo me pierdo en todas las cosas que tengo que hacer y dejo de aprovechar las mejores cosas, a veces de un evento, a veces de una oportunidad, por causa de eso. Y a veces nosotros también nos llenamos de cosas, ¿no? Voy a hacer 3 universidades, 4 universidades, entonces hago universidad, trabajo y hago eso y más eso y curso de inglés y nosotros nos llenamos de cosas, nos llenamos de actividad y Dios se va quedando atrás, los propósitos de Dios para nosotros también se va quedando porque si no tenemos comunión con Dios es imposible no cumplir el propósito de nuestra vida y ahí se va quedando porque nos llenamos de cosas. Entonces a veces son actividades, a veces llenamos nuestra vida de tantas cosas y no nos permitimos tener ese tiempo más íntimo y más particular con Dios porque estamos siempre ocupados o siempre cansados. La otra distracción que yo puse que también, ¿no? Para mí, en realidad, porque creo que todas ya fueron para mí, ¿no? Es la ansiedad, ¿no? Yo sufro de ansiedad desde niña, desde pequeñita. Yo sufro de ansiedad. Yo relaciono eso a la mala relación que yo tenía con mi papá, ¿no? Hoy día es algo que yo controlo muchísimo más, ¿no? Y después que liberé perdón a mi papá, ya la ansiedad ya no es algo que me domina tanto como antes. Antes yo llegué ya a ser esclava de la ansiedad. Y la Biblia dice, ¿no? Que en Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La ansiedad roba mucho la semilla de nuestro corazón. La ansiedad frustra muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y es fácil distraernos del propósito para el cual Dios nos llamó. Es muy fácil, perdón, que la ansiedad quite, ¿no? Nuestros ojos del lugar correcto. Y porque tú estás siempre con esa angustia dentro de ti, estás siempre con esa preocupación dentro de ti y por lo general cuando nos angustiamos por algo es porque no podemos tener el control de esa cosa. Y si no podemos tener el control de eso, ¿por qué afanarse entonces? Entrégalo a Dios. Por eso que Filipenses dice, no se inquieten por nada. Si no podemos tener el control, entonces ¿para qué te vas a preocupar? Y deja que el que tiene el control haga lo suyo, que es Dios. Por eso que dice que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿No? Entonces, la ansiedad roba. Es una distracción muy fuerte en la vida de muchas personas, ¿no? La otra distracción que yo puse son miedos. El miedo algunas veces, pero no fue tan fuerte así en mi vida, ¿no? Hay personas que a veces no avanzan en la fe, no avanzan con Dios porque tienen miedo de eso, no tienen miedo. Ay, pero si Dios me pide algo que yo no quiero hacer, pero si Dios y te da ese miedo, ¿no? El miedo de tener intimidad con Dios mismo, porque cuanto más te acercas a Dios, más también Él se revela y Dios va mostrando cada vez más cuán pecador nosotros somos y eso sí a veces asusta. Hay una palabra muy poderosa de Dios para Josué cuando él tuvo que ocupar el lugar de Moisés. Claro que él tuvo miedo, ¿no? Él se llenó de temor porque Moisés fue un gran líder y la tarea que Dios le dio a Josué no era fácil. Era entonces empezar a conquistar la tierra prometida. Y la conquista era pelea, era guerra. ¿No? Y Josué tenía que estar ahí completamente dispuesto porque serían años luchando, ¿no?
por conquistar lo que Dios le había prometido y creer todavía, seguir, porque la guerra cansa también, ¿no? Y las palabras de Dios para Josué están en el capítulo 1, versículo 9, un versículo muy conocido en el medio evangélico, ¿no? Que dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quieras que vayas. Es una promesa de Dios para nosotros. Los miedos nos paralizan a veces, los miedos nos impiden de mantener la confianza en Dios. Y tenemos que quitar eso de nuestra vida, porque si no, eso puede salir de sacarnos, perdón, del propósito de Dios. Si Josué hubiera escuchado su miedo, sus temores delante de tan gran desafío que le estaba delante, él jamás hubiera cumplido el propósito para el cual él fue llamado por Dios. La otra distracción, ¿no? que a veces surge en nuestras vidas es el tiempo. Y me hago explicar. A veces nosotros estamos esperando algo en Dios y el tiempo parece para nosotros, dentro de nuestra perspectiva humana, el tiempo parece tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, que entonces nos cansamos de esperar. Y ese cansancio dentro de la espera del tiempo a veces nos hace quitar la mirada del lugar correcto y sabes que Dios, te estás tardando mucho, sabes que Dios, yo te voy a dar una ayudita, ¿no? Como hizo Sara y Abraham, que ya pensaban: ay Dios, mira, te estamos quedando viejos y viejos y viejos y no viene el hijo de la promesa, no viene el hijo, ¿no? Entonces te vamos a ayudar. Y ahí atropellamos todo, ¿no? Y no es así. Pero no es ese el ejemplo de la Biblia que yo quiero dar. Es el ejemplo de Saúl, que está registrado en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Dios había hecho a Saúl rey del pueblo de Israel, fue el primer rey. Y durante 2 años él fue un buen rey obediente. Y ahí justo en el segundo año de su reinado, ¿no? Dios le había dado una tarea que era destruir a los amalecitas, pero Dios había dicho que él tenía que destruir todo y todos, nadie podía quedar con vida. Y Saúl no obedeció a Dios. Y lo peor de todo fue porque Samuel le había dicho: me espera ahí en ese lugar, que ahorita no me acuerdo cuál es, para que yo después llegue y hagamos los sacrificios de agradecimiento a Dios por vencer la guerra. Pero Samuel se tardó más de lo esperado. Y Saúl ya estaba desesperado por esa angustia de la espera, ¿verdad? Él ya no, demasiado tiempo. Samuel ya se tarda mucho. Y entonces, ¿qué hizo él? Él sacrificó, pero solo los sacerdotes podían hacer sacrificios y Saúl no era sacerdote, él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Benjamín. Y por causa de eso, por no querer esperar el tiempo de Dios, ¿no? Saúl perdió la bendición. Sus hijos no pudieron quedar en el trono de Israel. Y a veces nosotros también nos equivocamos ahí. Y quizá ahorita estoy pensando que me equivoqué en los nombres, Saúl, Samuel, ¿no? Pero lea ahí Primera de Samuel capítulo 15 y ustedes van a entrar en contexto de lo que yo estoy hablando. De repente me equivoqué en alguna información. Y entonces Saúl perdió la bendición de Dios, salió del propósito de Dios para su vida por causa del tiempo. Para él el tiempo de Dios no era perfecto, ¿no? Y él atropelló las cosas por causa de eso. Y se dio mal, muy mal en realidad, ¿no? Una otra distracción que puede haber en nuestra vida también es nuestro pasado. Hay personas que se quedan tanto mirando hacia atrás, ¿no? Con sus traumas, con una mala experiencia, no sé, con algo que se quedó en el pasado y está siempre mirando hacia atrás y no puede entonces mirar hacia adelante, seguir, no puede llegar a donde tiene que llegar, no con la misma agilidad, con la misma rapidez con que llegaría si se olvidara de esas cosas y se fijara, ¿no? Hacia adelante, porque está presa a su pasado.
Y el pasado a veces es una distracción porque estamos mirando lo que perdimos, estamos mirando quién nos dejó y ahí siempre mirando hacia atrás. Tengo acá Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice así: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar la meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y mi esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Son palabras del apóstol Pablo. Si Pablo se quedara removiéndose por la culpa de todos los cristianos que él había matado cuando él todavía estaba cegado, no por la religiosidad, cegado por ese deseo de solo cumplir reglas, pero no entender que Jesús era el Cristo, el Mesías. Si él se quedara siempre mirando a eso, siempre mirando lo que hizo de mal en el pasado, en su ignorancia, no las cosas que él también tuvo que dejar atrás, él renunció incluso a casarse, tener hijos solo para servir a Dios. Y si él se quedara fijando solo en esas cosas, él jamás hubiera logrado, jamás hubiera hecho lo que hizo, jamás no hubiera evangelizado casi toda Europa y hecho todo lo que hizo por el reino de Dios, porque el pasado no, tiene que quedarse allá y tenemos que olvidarnos de esas cosas, olvidando lo que se quedó en el pasado y mirando hacia adelante, sigo para el blanco. Y ese también debe ser nuestro propósito. Para concluir, yo tengo acá Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 que dice así: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demuestran su fe. Corramos sin falta la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Quitemos cualquier distracción, sea una persona, sea una actividad, sea la ansiedad, sea nuestros miedos, sea el tiempo o sea el pasado. Especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Esa es la propuesta de Dios para nosotros. Mira, yo te elegí. Yo tengo un propósito hermoso porque nadie nace sin tener un propósito que cumplir en esa vida. Y yo necesito que tú lo cumplas con excelencia. Pero si nosotros estamos con nuestra mirada en esas distracciones en nuestra vida, jamás lograremos llegar a nuestro objetivo. ¿No? Y tenemos que ser sabios, perspicaces para entender cuáles son esas distracciones que hoy día ocupan mi vida y no me permiten avanzar en mi fe, no me permiten avanzar en el conocimiento de Dios, no me permiten avanzar en crecer mismo como persona, porque mientras más nos acercamos a Dios, mejores personas somos también. Hay que dejar esas cosas, como dice acá el apóstol Pablo. Y mira unos tips de la Biblia. Si la distracción es una distracción externa, no como personas, como actividades, ¿no? ¿Qué hago yo entonces? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa. Tengo que reevaluar mis prioridades de saber, ¿no? Si es una persona, si es una actividad, que son factores externos, distracciones externas que están por fuera, ¿no? De mí. Entonces, reevalúo mis prioridades y ¿qué hago yo? Pongo a Dios en su lugar y saco esas cosas del medio del camino. Pero si es una distracción interna, que son las ansiedades, los miedos, ¿no? El pasado, que es una cosa de dentro, son cosas de dentro de nosotros, ¿no? Heridas o problemas del alma.
Entonces ahí dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Sabe lo que tengo que hacer yo? Destruir cada mentira de Satanás cuando él quiere amedrontarme, cuando él quiere dejarme ansioso, ¿no? Cuando quiero volver a mi pasado pensando que yo soy esclava de eso o perderme en el tiempo, ¿no? De Dios perfecto, pensando que mi tiempo es mejor de lo que el de Dios. Entonces yo puedo romper todas esas mentiras, todos esos falsos argumentos y entonces llevar cautivo a Dios mi pensamiento porque esos problemas todos están acá, ¿no? Y llevar cautivo y decir, Dios, mi mente es tuya y es para ti. Ayúdame a mantener la mirada y el foco donde realmente es importante. Bueno, el deseo de mi corazón es que ese video pueda ayudarte, ¿no? Ayudarte a de repente identificar alguna distracción que en ese momento estás teniendo en tu vida, una persona, una actividad o varias actividades, ¿no? Que te involucraste, la ansiedad que te domina, los miedos, el tiempo, ¿no? Que quizá tú estás pensando que el tiempo está en contra tuyo, que estás demasiado vieja para casarte y que si, ay Dios, te tardas mucho en elegir mi pareja, entonces ya estoy vieja y cuando me voy a casar con 50 y ahí atropellamos el propósito de Dios porque elegimos entonces con nuestro corazón, de nuestra manera y nos casamos muchas veces con las personas equivocadas. O si estás preso o presa a tu pasado. Todas esas cosas tienen solución porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, entra a tu habitación, cierra la puerta, ¿no? Como está escrito en Mateo, y habla con Dios y dice, Señor, líbrame de esas cosas, ¿no? Rompe esos falsos argumentos dentro de mí. Ayúdame a tener dominio propio también, ¿no? Para poder glorificar a tu nombre, sea lo que yo haga. Que mi vida sea para glorificar a ti y que esa sea una decisión. Ojalá ese video te ayude a abrir tus ojos y a abrir tu mente a identificar esas distracciones que te impiden de avanzar. Ojalá te bendiga mucho también y si te bendijo y tú crees que puedes bendecir a otras personas, puede compartir el video, puede dar like también, agradezco bastante y que el Espíritu Santo me lleve a donde Él quiera llevarme con ese video. Que Dios le bendiga muchísimo. Hasta la próxima cuando Dios me permita grabar otro video.